A ver quiénes se integran hoy, debajo de la manito. A ver, bien, bienvenidos. Bienvenidas. Bueno, en estos días nos hemos juntado, congregado, para hacer un seminario, que le llamamos nosotros un seminario de vida en el Espíritu. Un seminario cuyo objetivo, cuya meta es conocer más a Jesús, encontrarnos con Jesús y tenerlo, ese encuentro por medio del Espíritu Santo. El Espíritu que habita en nosotros, que está aquí, ¿ya? Nosotros no venimos a buscar el Espíritu ya está. Toda persona que ha sido bautizado, confirmado o ha recibido los sacramentos, tiene el Espíritu Santo. El problema es que no se nos nota, ese es el problema. Entonces queremos que se nos note. Entonces queremos renovar todas las gracias bautismales a través de este seminario, renovar nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra decisión. ¿Ah? Entonces queremos estar con el Señor. Entonces el lunes hemos partido por el primer paso, que era el amor de Dios, ¿ya? El amor incondicional de Dios que tiene para ti, un amor personal, es decir, Dios te ama a ti, ¿ya? A veces cuando uno no tiene muy buena autoestima, cree que Dios ama a los demás, pero a uno no. No, el amor de Dios siempre es un amor personal, incondicional, y que siempre Dios toma la iniciativa, ¿ya? El que estés aquí tú, hoy aquí, es porque Dios toma la iniciativa, porque a Él le pareció bien. Uno a veces cuando viene a estos encuentros, ¿cuánto desearía que estuvieran tantas personas que uno a veces quiere? Porque uno dice, mira, lo que dijo el hermano, mira, justo esta persona. Por ejemplo, ayer mismo que hicimos la oración de sanación, ay, justo, mira, no vino hoy día esa persona y tenía un problema. Pero nos olvidamos que Dios es el que llama. No soy yo el que llamo a Dios. Sí, es un misterio eso. El Señor llama, el Señor llama. Dejen la puerta junta, por favor, que no estén tocando. El Señor es el que llama, ¿ya? Dios es el que nos llama, ¿ya? Ahora, a ese amor incondicional que Dios nos ha regalado, tenemos un problema. Y el problema es que muchos de nosotros, el obstáculo es el pecado. El obstáculo al amor de Dios es el pecado. Ahí está la raíz de todos nuestros males, ¿ya? Por el pecado muchas veces nos enfermamos. Por el pecado no amamos. Por el pecado tenemos resentimiento. Por el pecado nos hemos alejado de Dios. Nos hemos independizado de Dios. Le hemos dado la espalda a Dios. Por lo tanto, la mala noticia es que ninguna persona se puede salvar a sí mismo. Dice Romanos 3:23, pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios, les falta su presencia. Y es la presencia que el enemigo ha venido a robar, porque dice la palabra que él solamente viene a robar y a destruir, es decir, a matar. Es decir, ¿y qué quiere matar? La vida de Dios que tú tienes, la vida que Jesús ha ganado para nosotros. Y ese fue el tercer paso ayer, la salvación. Gracias a la salvación de Jesús, nosotros podemos tener acceso al cielo, ¿ya? El cielo se abre para nosotros. Gracias a Jesús que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Jesús se encarnó, Jesús murió y Jesús resucitó. Es decir, la salvación no es solamente la muerte, sino que para que venga la salvación a la humanidad, Jesús se tuvo que encarnar, y se encarnó en una mujer para que le prestara su vientre para tomar la condición de hombre. Imagínense, Él tomó la condición nuestra, se asemejó en todo, solamente en no pecar, ¿ya? Pero Él supo llorar, lloró, sufrimiento, se enojó, experimentó la soledad en el huerto, el abandono, el rechazo. Jesús supo lo que era rechazo. Nosotros a veces sufrimos tanto cuando nos rechazan, y Jesús fue rechazado por sus propios parientes. Jesús sabe lo que es el rechazo, porque Él fue rechazado primero que nosotros. Y gracias a esa salvación
nosotros tenemos acceso al cielo. Ahora, para que tú experimentes esa salvación, hay que dar los pasos. Y eso es la fe y la conversión. La fe es como ir a adquirir ese testamento que ya Jesús ganó, pero para que tomes posesión de todas las gracias y de todas las bendiciones, tienes que creer en Dios y tienes que convertir. La conversión viene después de la fe. Tú no te puedes convertir a Dios si usted no conoce a Dios, si usted no ha tenido una experiencia de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque nadie puede entregar su vida a Dios si no lo conoce. Pero nadie puede entregar su vida a Dios si no le cree. Entonces ¿qué quiero? Yo quiero recibir esa salvación, pero yo tengo que entregar mi vida como está. Ahora, ¿cómo está nuestra vida? Así como está, así como tú la tienes, como en este minuto tú la estás viviendo, tú tienes que entregarle tu vida a cambio de la vida que Él nos quiere ofrecer, que es una vida, como dice Juan 10:10, una vida en abundancia. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. No como decir, aquí estoy sobreviviendo, porque muchas veces los católicos o los cristianos a veces he conocido de todas las ramas. Yo me muevo con mucha gente y hoy día no solo los católicos están bastante decaídos, los evangélicos también están decaídos y algunos también están sobreviviendo, se siente que están sobreviviendo. Entonces Dios quiere que vivamos en una vida en abundancia. Y hoy día vamos a dar un paso importante. Hoy día vamos a hablar sobre el señorío de Jesús, ¿ya? Es decir, no basta entregarle nuestra vida, sino que Él desea ser el Señor de nuestra vida, ¿ya? Cuando hablamos de señorío, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos puede venir a la mente cuando hablamos de señorío? ¿Ah? Un patrón de fondo. ¿Qué más? Una persona importante, una persona de respeto, una persona que yo le tengo un respeto, un cierto grado de reverencia. Es decir, no es cualquier persona. Ahora, yo me hice las siguientes preguntas. ¿Qué es el señorío? Primero, el señorío es que Él tome autoridad sobre nuestra vida. ¿Qué cosa? Que Él tome autoridad. Para que Cristo sea el Señor de tu vida, tiene que tomar autoridad. ¿Ya? Es decir, no basta decir con la boca Jesús es Señor, sino que tú tienes que rendirte a Él, que Él tome autoridad sobre tu vida. Segundo, que Él gobierne tu vida, gobierne mi vida, ¿ya? Es decir, autoridad y gobierno. En otras palabras, que Él me dirija. ¿Ah? Una persona, un presidente, cuando toma el gobierno, ¿qué hace? Dirige una nación. Jesús, para ser el Señor de nuestra vida, tiene que gobernar nuestra vida. Tiene que tomar la dirección para que Él te dirija a ti nuestra vida. Y nosotros vayamos haciendo lo que Él quiere. Tercero, que Él dirija y tome las riendas de nuestra vida. Es decir, que ya no sea yo quien lleve mi vida. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la vida espiritual? Aquí, en la iglesia, todos son de Dios. ¡Gloria a Dios! Algunos cuando oran digan a dar vuelta a los ojos. Los ponen blanco. Oran en lengua algunos. Pero en la casa, ¿quién manda? Es como que salimos de aquí y nos guardamos a Dios en el bolsillo. Y la cosa no es así, por hermano. El Señor quiere que tú lo lleves a tu lugar, a tu casa, a tu trabajo. En otras palabras, que tú seas testimonio de Dios. ¿Ya? Pero para hacer testimonio, yo tengo que entregarle mi vida a Dios y dejar que Dios pueda gobernar mi vida, tome la autoridad y yo le pase las riendas de mi vida a Dios. Pero eso no quiere decir, cuando uno dice que le pase las riendas
de mi vida a Dios, no quiere decir que Dios te va a anular tu yo, tu capacidad de decisión. Todo lo contrario, te va a fortalecer, te va a dar seguridad cada vez que tengas que tomar una decisión. Siempre Él va a dirigirte. La gente hoy día está perdida, no sabe hacia dónde va, porque Cristo no es el Señor. Entonces, también el señorío de Jesús es un constante preguntarle a Dios qué desea o cómo quiere que haga las cosas. Padre el Santo Alberto Hurtado le preguntaba a Jesús, ¿cómo lo haría Jesús en mi lugar? Y eso es lo primero que un cristiano tiene que hacer si quiere que Jesús sea su Señor. Preguntarle a Dios. Usted le preguntó si se iba a casar con ese condenado que tiene ahora, ¿no? ¿Ah? ¿Le preguntó? Ahora aguántelo o aguántela. ¿Ah? Porque muchos de nosotros no le hemos preguntado esas cosas a Dios. Si a Dios hay que preguntarle todo, porque eso es señorío, eso es gobierno, eso es que Dios tome las riendas de nuestra vida. Hay que preguntarle todo. Y lo que no se le pregunta a Dios, Dios no lo avala. Grábese bien esto, por favor. Lo que yo no le pregunte al Señor en oración, Dios no me va a respaldar. Por lo tanto, no vaya después a quejarse con Dios. Porque hacemos eso. Nosotros tomamos las decisiones, yo digo esto, yo lo hago de esta manera, pero cuando me equivoco le digo al Señor, pero Señor, ¿por qué? Y Jesús te va a contestar, pero tú no me preguntaste. Tú no me entregaste esa situación. Y lo que no está en las manos de Dios, Dios no puede tocar eso. Por eso cuando a veces tenemos, por ejemplo, recién alguien me contó una experiencia fuerte, que me impactó, que vio en un video. Entonces yo le digo, ¿lo entregaste eso a Dios? Claro, porque te impactó las memorias visuales. Entonces, lo mismo pasa con los sueños. Los sueños, cuando son sueños muy malos, lo primero que hay que entregar a Dios, en la mañana. Señor, yo te entrego este sueño. Y si es bueno, mejor que sea, Señor, en tus manos está este sueño. Pero todos tenemos que entregar. Entonces muchas veces, cuando tenemos que tomar decisiones en la vida sobre un trabajo, sobre un cambio de trabajo, un cambio un cambio de marido, de mujer, un cambio que usted tiene que preguntarle a Dios. ¿Ya? Entonces uno tiene que decir, Señor, en el caso de los novios, ¿hay novios? ¿Ustedes son novios? ¿Son hermanos? ¿Qué son ustedes? Somos pareja. Pareja. Sí. ¿Viven juntos? No. Novio, pololo. Ah, ya. Entonces tienes que preguntarle cada uno al Señor si los caché cómo están. Si se puede, de formalidad nomás que dice la pregunta. Usted tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿esta es la mujer que tú quieres para mí? Y tú tienes que preguntarle, ¿este es el hombre que tú quieres para mi vida? Y el Espíritu Santo, que lo vamos a ver mañana, nos va a indicar eso. Va a colocar una emoción en el corazón. En otras palabras, para la gente que no entiende la terminología, esa intuición, ese presentimiento, porque Dios trabaja en las facultades nuestras. Todos nosotros tenemos presentimientos que son facultades, ¿eh? Que son facultades parapsicológicas. Todos tenemos fenómenos parapsicológicos. Entonces, muchas veces hay personas que intuyen a veces una situación mala. Eso es un fenómeno paranormal. Pero cuando los fenómenos paranormales pasan por la acción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los cubre, los transforman en gracias. Uno ya no dice, yo tengo un fenómeno paranormal, yo tengo un don de Dios. ¿Ya? Porque el Espíritu Santo purifica eso, lo limpia. ¿Ya? Pero eso es otro cuento, no es el tema ahora. Entonces, ¿me va entendiendo lo que es el señorío? Sí. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué no es el señorío de Jesús? El señorío
no es señorío, es cuando no ir a Jesús cuando estoy necesitado solamente. Jesús no puede ser el Señor de tu vida, no es el Señor cuando tú y yo nomás estamos urgidos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Los restos de la vida. Entonces, cuando el señorío no es cuando tú, una persona no puede tener a Cristo como su Señor, si va solamente cuando está necesitado. Y generalmente eso hacemos, cuando estamos afligidos. Más de alguno esta semana ha dicho, bueno, voy a tomarme esta semana, Señor, porque estoy tan mal. Bueno, ha hecho un sacrificio el pobre. Pero no es eso el señorío. Segundo, no es ir a Jesús cuando ya no hay nada más que hacer. Hay tanta gente que está enferma, hay gente que ha entrado incluso en prácticas espiritistas. Visitan cuanto brujo, cuanto machi, cuanto médica que hay por ahí, y cuando ya no hay nada que hacer, van a Jesús. Eso no es señorío. Eso no es el señorío de Dios. Es como cuando la gente anda buscando leerse el futuro. Si hay algo que, hermano, a mí me produce una cólera, es ver una persona que se saque la suerte. Espero que aquí no haya ninguna de ese tipo de gente. No creo, en Valdivia sí, aquí no creo. Porque eso es buscar un sustituto de Dios. Es como decirle a Dios, tú no me sirves. Y si no te sirve Dios, no puede ser tu Señor. Por eso la palabra es dura cuando dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. No es decirle a Jesús, Señor, sino que realmente Él tiene que dirigir tu vida. Quizás muchos de nosotros, antes de conocer a Dios, anduvimos por esos caminos. Y eso se lo digo entre paréntesis, todas las personas, no es por echarle miedo, pero eso lo voy a decir, todas las personas que han estado en prácticas esotéricas, tarot, espiritismo, lectura de mano y todo lo que tenga que ver con ese campo, es campo de las tinieblas. ¿Ya? Las personas que han entrado en una práctica de ese tipo le abrieron las puertas al demonio. Y eso necesita, en la fe católica, necesita una renuncia y necesita una santa confesión. Yo, en mi grupo de oración, llegó una chica que cuando empezábamos a hacer alabanza se tranquilizaba. Cuando empezábamos a orar en lengua, que es un carisma del Espíritu, ahí se tenía que gritar. Era un descontrol. ¿Ya? Entonces a nosotros ya nos tenía hasta aquí. ¿Me entiendes? A mí ya esta no la aguanto más. No la aguanto más. ¿Por qué? Porque estábamos en un clima de tanta comunión que esta me desentonizaba todo. Imagínense, eran puros jóvenes y esta me desenfocaba. Entonces un día le digo al equipo, vamos, yo esta cabra no la aguanto más. Así que me puse a orar sobre ella y le pregunté al Espíritu Santo, porque yo hago este tipo de oración. Espíritu Santo, revélame la raíz, así, revélame la raíz que tiene esta mujer, esta chica. Y el Espíritu Santo me empieza a mostrar cartas. Entonces le dije, ¿cuántas veces te has sacado las cartas? Así como asustada. Muchas veces me dice, pero más que carta, yo saco la suerte por carta. Y la tuvimos que hacer renunciar, y al día que hizo la renuncia, las cartas desaparecieron. Bueno, después aparecieron, renunció, se confesó y quemamos las cartas. Nunca más hizo esa práctica, porque ella empezó con un juego de adivinación. La adivinación es del demonio.
¿ya? Cuidado, porque a veces a la gente, cuando va a los grupos carismáticos, esto lo quiero aclarar porque son cosas que no están claras. La gente dice, el hermano me adivinó. ¿Cómo supo? Me ha pasado. A veces he orado por alguien y el Espíritu Santo me muestra algo. Te dice algo. El hermano me adivinó. Contigo me pasó algo antes de ayer. Una situación que viví con ella, esto entre nosotros. Viví con una situación y yo, pum, le digo, esto pasa contigo. Pum. Y ella me dice, ¿cómo es? El Espíritu Santo. Pero eso se llama un carisma que se llama palabra de conocimiento, ¿ya? Que no es adivinación. Lo que pasa que el enemigo imita todas las prácticas de Jesús, las imita a él. Entonces, en el campo espiritual, Cristo, el Espíritu Santo da carisma. Los carismas son dones. Los carismas son para el servicio de la iglesia. Cuando una persona tiene el carisma de sanación, el carisma de conocimiento, en este caso, es para ayudar a las personas muchas veces que a veces les cuesta abrirse. A veces me ha pasado en la consejería que a veces estoy hablando con alguien y la persona no, le cuesta sacar la situación, entonces yo oro y el Señor me dice, lo que pasa es que te pasa esto. ¡Pum! Y ahí larga la persona. Ese conocimiento que es el Espíritu, Dios lo regala para ayudar a la persona a sacar una realidad escondida, ¿ya? Pero no es adivinación. En el demonio sí es adivinación. Porque él sí adivina cosas, ¿ya? En el campo espiritual no es así, ¿ya? Entonces esta persona se sacaba la suerte, entonces de esa vez fue liberada completamente. Y el Espíritu Santo empieza a acusar interiormente a la persona, porque esa persona se intranquiliza, no se siente bien, ¿me entiendes? Entonces, para todas las personas que alguna vez han entrado en ese tipo de práctica, tienen que hacer una renuncia, eso se lo tienen que hacer el sacerdote, y en una confesión. Bueno, ustedes aquí tienen el privilegio de tener ahora a nuestro hermano Rodrigo, que es exorcista. Así que él les puede dar mayor ayuda que yo en ese aspecto. ¿Amén? Amén. Están todos asustados, una cara asustada. Cumplí mi objetivo. Después las preguntas. Ahora, ¿para qué sirve tener a Cristo como mi Señor? Esa es una pregunta que me hice. ¿Para qué me sirve? Primero te sirve una persona que tiene a Cristo como su Señor, tiene una mayor intimidad con Dios. Es decir, tengo una unión con Él. ¿Verdad? Tengo una mayor intimidad con Él. Tengo una mayor comunión con Él también. Intimidad y comunión. Y el Señor también va tomando todas las áreas de nuestra vida. Porque Cristo no quiere ser el Señor aquí en la iglesia, el área espiritual de iglesia. Él quiere ser el Señor de tu sexualidad, de tu emotividad, de tu manera de divertirse, de tu manera de hablar. Porque fíjense que esto éramos nosotros antes. Y si alguien está en eso, tiene que revisarse. Por ejemplo, ayer lo vimos con mi hermano, una foto de una persona que en el Facebook coloca a esta chica que es transexual, de la Daniela La Vega, le coloca una figura del indio pícaro. ¿Usted sabe lo que es el indio pícaro? Yo no puedo concebir que una persona católica, cristiana, haga religión de ese tipo. No puede. Es decir, no podemos, tenemos que filtrar nuestras cosas. Si nosotros somos luz para la gente, nosotros no podemos mezclarnos como los demás. Es decir, yo puedo no estar de acuerdo con una situación de ella, pero yo tengo que respetar a la gente. Porque todas las personas necesitan dignidad y eso no es de Dios. Yo ahí, ¡pum! Eso no es del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor va siendo el Señor de nuestra vida, Dios va entrando en todas nuestras áreas. ¿Me
¿entiendes? Tenemos que cuidarnos. Miren, yo doy un ejemplo, un testimonio. Yo era muy morboso, tremendamente morboso. Yo era extremadamente morboso y a todo lo veía con doble sentido, ¿ya? Cuando yo comencé a caminar en esto, gracias a Dios tuve una persona espiritual que me ayudó y una mujer que visionó conmigo. Entonces me dijo: Jaime, tú tienes que entregarle eso a Dios, porque tú no puedes estar en esto y teniendo la morbosidad. Entonces ella me enseñó una oración de fidelidad que dice así: Espíritu Santo, sana la malicia que queda en mí. Mira, esa fue mi oración. Espíritu Santo, sáname de toda la malicia que queda en mí. Y yo la repetía todos los días: Espíritu Santo, sáname de toda la malicia que queda en mí. Espíritu Santo, todos los días. Como le dije el otro día en la oración de perdón, que aquí traje más ahora, ¿ya? Cuando un día fui a una fiesta, a una convivencia, un asado creo que fue, y fui con personas del mundo, personas que no están en esto, porque ojo hermano, no quiere decir que usted se tiene que separar, usted tiene que ser luz en el mundo, porque aquí somos todos luces, pero hay que ser luz afuera. Entonces yo fui, y empezaron con los chistes de esos calibres así de gruesón, ¿ah? De cintura para abajo, los curas, las monjas, ese tipo de chiste que le faltamos al respeto también, hasta que empezó, y yo empecé a sentir un rechazo interiormente, al punto que no aguanté, me fui. Pero como soy lento, muy lento a veces, soy lentísimo para captar las cosas de Dios, cuando me estaba acostando, recibí aviso. Y el aviso que recibí es que me di cuenta que mi oración me había resultado. Porque en otros tiempos, cuéntate otra, cuéntate otra. Y salgo yo con el chiste también. Fue tanto que el Señor empezó a trabajar. Jesús fue el Señor en esa área de mi vida, que hoy día me cuentan un chiste en doble sentido, y yo se los digo, hermano, no voy a jurar porque no juro, no cacho una. Es decir, me la tendrían que contar de nuevo, y dicen que contar un chiste de doble sentido, pierde sentido, pierde toda la gracia. Es decir, la sanación, el Señor sana incluso esas cosas. Y si yo estoy delante de ustedes y estoy delante de la fe de muchas personas, uno tiene que ser testigo, porque el Señor te va disciplinando en todas las áreas de tu vida. Ahora me está disciplinando en la comida, me cuesta mucho, pero también estoy haciendo una misión de fidelidad para todos los que tienen problemas con la comida, ansiedad. Espíritu Santo, disciplina mi apetito. Vayan diciéndola todos los días, que el Espíritu Santo les va a colocar, les va a quitar la ansiedad. Porque en el fondo, ¿por qué engordamos? Porque tenemos ansiedad, porque tenemos vacío y porque queremos llenar esos vacíos con comida. Entonces después decimos, oye, estoy gordo. Pero el problema no es que tenemos que disciplinarnos. ¿Por qué? Porque Jesús quiere ser Señor también de nuestra manera de comer, pues. ¿Me va entendiendo? Sí. Bueno, para aquel que está en el nivel A, va a decir el hermano es medio exagerado, pero es así. Para aquel que está en un nivel más avanzado, va a entenderme. Porque uno, si no, no es Señor Dios. ¿Ya? A veces nosotros creemos, a ver, por ejemplo, miren, use la imaginación. Si yo hiciera aquí un corazón, y yo dentro del corazón colocara varias crucecitas, por ejemplo, doy el cáliz, una cruz. Voy a misa, otra cruz. Voy a grupo oración, otra cruz. Si soy cursillista, otra cruz. Soy acólito, otra cruz. ¿Ya? Pero en el fondo, esas son áreas nomás. Pero Cristo quiere ser el centro. Entonces hay que hacer una cruz grande. Y el yo chiquitito, a los pies. ¿Ya?
cuando Cristo no es el Señor de nuestra vida, el yo está grande y la cruz chiquitita. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que Cristo está siendo mi Señor? Cuando yo comienzo a practicar la oración de consulta. Señor, ¿quieres tú? Señor, ¿quieres tú que vaya a este lugar? A mí me ha pasado, yo no acepto todas las invitaciones que me hacen, por muy atractivas que sean. Porque si fuera por viajar, no estoy aquí en este minuto, estaría en otro continente. Pero no todo lo que me invitan es de Dios. Una vez un sacerdote me dijo, de 10 personas, miren lo que es esto, de 10 personas que buscan ayuda en el día y te van a buscar a ti para que tú lo ayudes, solo 2 las manda el Señor. Las demás las manda el otro caballero para cansarte, agotarte y que tú no ores. Porque hay cosas que se muestran muy bonitas, muy atractivas, y el Señor dice no. Porque pueden ser muy atractivas. A mí me pasó eso con mi primer viaje que tuve a Europa, a España. Yo soñé que yo recibí una invitación para ir a predicar a España. Yo siempre quise ir a España. Yo siempre quise ir a España. Y un día me invitan de España y yo feliz, voy a ir. Pero cuando empecé a orar por el viaje, el Señor me empezó a traer un sentimiento de rechazo, un sentimiento de desmotivación. Y yo decía, pero ¿por qué, Señor, si voy a ir a otro continente? Voy a hablar de ti a otras personas. Si tú me invitaron, Señor, ¿por qué? Hasta que un día no pude más y el hombre me llama, el hermano, y dice, la tercera vez que me llama, yo le digo, ¿sabe, hermano? Yo no voy a ir a España. A mí me pasa algo, le dije. Yo siento una desmotivación de ir a predicar, ya no sé qué pasa. ¿Usted me puede ayudar en un discernimiento? Y el chico me dice, gloria a Dios, hermano. Usted no sabe que he tenido problemas con su venida, dice. He tenido muchos problemas con su venida. Entonces le dije, no voy, le dije. Y ya dije yo, me quedó claro. No, me dice, ahora no va a ir, me dice. Pero en noviembre, me dice, lo queremos llevar a Fátima, me dice, a predicar a Fátima. Y cuando me dicen eso, yo, mi corazón así, era un gozo. Y el Espíritu va avisándote. Por eso a veces, hermano, no hay que ir a todos los lugares. Porque a veces esos lugares, el Señor no te quiere ahí. Te cuento esto porque es algo muy mío, ¿me entiendes? Porque, ¿y qué me decían mis amigos? ¿Qué me decían mis hermanos espirituales? Anda, tonto, ven a conocer España, anda, qué hermosa experiencia. Pero no es eso, papá. Me pasó ahora el año pasado con México. También. Una desmotivación, pero a México, una desmotivación. Señor, ¿qué pasa? Hasta que llegué a un momento que el Espíritu Santo me dijo, no vas a ir. Y tuve que avisarle. Pasaron 15 días y vino el terremoto en México. Mi visita era para noviembre, esto fue en septiembre. Pero el chico me dice, hermano, con la plata de usted, la hemos invertido en arreglar la iglesia. Díganme, ¿era del Espíritu Santo? Díganme, ¿era del Espíritu Santo? Sí. Por eso, no todo lo que se ve bueno, atractivo, el Señor te quiere. ¿O no? ¿Me entienden? Por eso, ¿cómo yo puedo crecer en eso? Orando. Presentando primero eso a Dios. Usted se va a cambiar de trabajo, preséntelo primero a Dios. Si usted está casado con la iglesia, jodió. No puede presentarle un nuevo marido. No, jodió nomás. Es decir, tiene que presentarle al Señor todo.
El Señor, una vez que eso está en sus manos, Él te va a ir dando luces. Es lo que se llama discernimiento. Y si tiene alguien que le acompañe espiritualmente, ojalá déjese ayudar por otra persona. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice la palabra respecto a esto? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice, le dio nombre que está sobre todo nombre. Si Dios Padre le da a Jesús un nombre que está sobre todo nombre. Mateo 28, 18 dice, le concedió todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, por eso tiene el título de Señor. Hechos 2:33, lo llenó de su Santo Espíritu. Por eso Cristo es Señor y Mesías. Y Hechos 2:36 dice, lo constituyó Señor y Mesías. ¿Ya? Señor y Mesías. Cristo tiene 3 títulos: Salvador, Señor y Mesías. Para ser Salvador, Cristo murió. Para ser Señor, Cristo resucitó. Y para ser Mesías, Cristo fue glorificado. Repito. Para ser Salvador, Cristo tuvo que morir. Para ser el Señor, Cristo tuvo que resucitar. Y para ser Mesías, Cristo fue glorificado. Es decir, fue ungido por el Padre, por el Espíritu Santo. Y como Mesías, Él puede dar ahora el Espíritu Santo a todos nosotros, a quienes se lo pidamos. ¿Amén? Amén. ¿Me entendió? Amén. Pero vamos, pongámonos de pie porque algunos están inquietos. Pasa un cantito. Bueno, ahora voy a pasar cómo yo puedo, en la iglesia, en la fe, hay muchos tipos de oraciones, ¿ya? Muchos tipos de oraciones, por ejemplo, en la oración comunitaria, aquí hay, cuando uno ora con otras personas, hay varios elementos, la oración personal también tiene muchos elementos. Pero dentro de esos tipos de oraciones tenemos oraciones para dar gracias a Dios, que la mayoría, todo el mundo sabe. ¿Saben hacer oraciones de petición ustedes? ¿De petición? ¿Sí? Sí, pues es la que más hacemos. Pedimos todo el día como corderos, sáname, lléname, tócame. Es la oración de los corderos, la que pide. Hay oraciones flechas. Las oraciones flechas son las oraciones, por ejemplo, cuando uno a veces va y ve una cosa fuerte y dice, Dios mío, es una oración flecha. Señor, ven ayuda. Son oraciones cortas, ¿ya? Oraciones de intercesión, cuando oramos por otra persona. La oración en lengua, que hoy día es una oración que se usa. La Iglesia Católica la ha rescatado, los grupos carismáticos, aunque la verdad yo he estado en muchos lugares, en grupos que no son carismáticos, de la corriente carismática, y oran en lengua. Bueno, y está la oración de alabanza, ¿ya? Que es una oración para piropear a Dios. Entonces, yo cuando preparé este tema, el Señor me mostró que cómo yo puedo vivir el señorío de Dios. Cuando yo tengo plenitud de señorío, cuando alabo a Dios. ¿Y por qué? Se lo voy a demostrar. Pero para eso tengo que entrar con la definición. ¿Qué es alabar a Dios? ¿Qué es bendecir a Dios? Cuando uno alaba a Dios, cuando comienza a practicar esta oración, lo primero que nos va a ayudar esta oración es a salir de mí,
salir de mi yo. Porque todas las oraciones, por lo general, son oraciones egocéntricas. ¿Qué oraciones son? Egocéntricas. Son oraciones centradas en mi necesidad o en la necesidad de otros. ¿Ya? Entonces, cuando yo comienzo a alabar a Dios, yo salgo de mi yo. Dejo de centrarme en mi necesidad para mirar ¿a quién? A Dios. Para mirar a Dios. ¿Ya? Es poner todo mi ser en el sentir y en el querer de Dios. Es decir, cuando yo alabo a Dios, todo mi ser y mi sentir, mi querer están en Dios. Es decir, Él toma todo mi sentir, todo mi querer. Tercero, cuando una persona alaba a Dios, el yo disminuye. ¿Por qué? Porque ya no estoy centrado en mí. ¿No es cierto? ¿En qué estoy centrado? En Dios. Por lo tanto, la oración de alabanza es una oración teocéntrica. Teo, Dios. Céntrica, centrada en Dios. Y esta oración, en la Iglesia Católica, ha estado media dormida, como que ha querido despertar. En los grupos carismáticos la hemos rescatado nuevamente. Porque cuando uno viene por primera vez a una experiencia carismática, uno dice, estos son medios minutos, ¿o no? Eso que gloria a Dios, aleluya. Pero eso era de la iglesia primitiva. No es de nuestros hermanos protestantes. Cuando la iglesia se separó, los protestantes siguieron con esa experiencia de alabanza. Pero si ustedes van a los Hechos de los Apóstoles, dice que las primeras comunidades se reunían ¿a qué? A alabar a Dios. No dicen se juntaban para pedir a Dios, sino que se centraba en alabar a Dios. Y la alabanza es una oración, como está centrada en Dios, nos va a ayudar a crecer en el señorío de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿qué no es alabar? No es lo opuesto. Es no ser yo el centro, ni poner el centro de mis cosas personales. Segundo, no es un trueque. Yo te alabo, Señor, porque estoy esperando de ti algo. No, te alabo porque tú eres Dios, porque tú me amas, porque tú eres grande, Señor. Yo no alabo a Dios porque quiero sanarme. Lo alabo porque Él es Dios, porque es mi Padre, porque Jesús es mi Salvador, porque el Espíritu Santo es el que me da vida. Yo te alabo, Trinidad Santa. Alabar también no es movido por el sentimiento. Es que yo no siento alabar, hermano. Hay cosas que no se hacen porque tú las sientas. Y a veces he visto, y esta es una crítica a los carismáticos, he visto carismáticos y dicen, es que yo ya no siento, hermano, usted no me puede decir que yo tengo que hacer eso. No se trata de sentir, porque la fe no es sentimiento. Y yo no alabo a Dios porque siento hoy día, oye, que hoy día tengo tantas ganas de alabar. No, yo alabo a Dios porque Dios es Dios, porque es mi creador, porque Él me amó primero. Yo lo alabo porque Él merece ser alabado por mí. Y alabar no es una oración donde yo manejo a Dios a mi pinta. Nosotros somos muy especialistas para manipular a veces a Dios. ¿Cierto? Manipulamos, queremos que Dios se haga lo que yo quiero, y si no hizo Dios lo que yo quiero, me enojo con Dios. Y a veces la lejanía de Dios es porque a veces hay que revisarse. A lo mejor usted se ha enojado con Dios. Se ha alejado de la fe, de la iglesia, porque está enojado con Dios.
porque usted era una persona entregada en la iglesia y ahora ahí lo pesca, entonces está enojado. Entonces, a veces pasa eso. Ahora, ¿para qué me sirve alabar a Dios? Primero, me sirve para ver los frutos de madurez en mi relación con Cristo. Es decir, cuando yo comienzo a crecer en esta oración, yo me convierto en una persona más madura, porque empiezo a ver frutos de mi oración. Pero no porque estoy pidiendo esos frutos, sino porque Dios comienza a conceder los frutos. Segundo, porque se experimenta de una manera extraordinaria a Dios. Cuando alabamos a Dios, cuando hay una asamblea de alabanza, se manifiesta muy fuerte el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque la oración está centrada en Dios, no en mi lamento, no en mí, no en mi pobreza, no en mi enfermedad, sino que está centrada en Dios. La oración de alabanza sirve para ver lo que Dios hace con su poder. ¿Y qué hace Dios cuando estamos alabando? Sana. Hay mucha sanación. Hay mucha liberación. Como dice el canto, se siente el poder de Dios. Nos hace crecer en el amor a Dios. Si usted quiere crecer en el amor a Dios, alabe. Y déjese por un momento ser egocéntrica. Y quinto, es comenzar a experimentar el señorío de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo alabo a Dios, viene la autoridad de Cristo. Cuando yo alabo a Dios, viene la autoridad. ¿Por qué? Porque yo me centré en Él. Entonces Él toma gobierno sobre mí y sobre mi necesidad. Por ejemplo, si usted está enfermo, comience a alabar a Dios por su enfermedad. En vez de estarle diciendo, sáname, tócame, libérame, sino que cambia el sentido. Mire, se lo voy a dar un ejemplo muy sencillo. Me gusta que la gente entienda. Cuando una asamblea, o usted solo, está haciendo una alabanza a Dios, Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son inseparables, nos está mirando. Entonces, cuando Él ve que estamos centrándonos en Él, o estoy triste, pero aún así estoy alabando a Dios por mi tristeza, por mi pena, estoy alabando a Dios porque mi marido se fue con mi amiga, gloria a ti Jesús, bendito sea, aleluya, estoy súper contenta porque se fue con mi mejor amiga. ¿Alabaría usted por eso? Sí, pues, hay que hacerlo, pues. Si la Biblia dice que hay que alabar a Dios en todo momento. No dice cuando te va bien, cuando la gente hable bien de ti, cuando te vayas, tengas una situación económica rocha, estupenda, alaba a Dios. No, tenemos que alabar a Dios por todo. Entonces, cuando yo alabo a Dios y Dios ve eso, Dios se conmueve. ¿Qué hace Dios? Se conmueve. Se conmueve. Dios se enternece, dígalo. Dios se enternece. Es decir, Dios nos mira y cómo se conmueve. Porque cuando uno se conmueve, ¿de dónde viene la cosa? Del corazón. Dios se conmueve con tu alabanza. Y al conmoverse, al enternecerse Dios baja. Porque le gustó que por un momento hayas salido de tu yo, de tu egoísmo, del querer siempre ser el primero, segundo y tercero y cuarto en su honra. Entonces, cuando nosotros crecemos en esta oración, el señorío de Dios se manifiesta en la comunidad, porque Él toma gobierno sobre esa enfermedad y por eso, por la alabanza, por este tipo de oración, se sana mucha gente y hay milagros. Pero nosotros no lo hacemos, porque cuando
cuando tenemos un problema difícil, que caemos en el pánico, caemos en la desesperación. En vez de alabar a Dios, empezamos a decirle, Señor, ¿por qué? Empezamos con nuestra desesperación y en el fondo volvemos a lo mismo, volvemos a centrarnos en nosotros. Y cuando una persona se queda en sí mismo, tiene el peligro que se quede encerrada en sí mismo. Y por eso entran las depresiones y todas las crisis de pánico, las angustias, porque la persona no ve salida. ¿Me logra entender lo que estoy escuchando? Estoy en chino. Porque a mí me interesa que usted lo entienda. Porque si usted no lo entiende, no va a poder hacer lo que voy a hacer ahora. Es importante que cuando alabamos a Dios, tenga bien presente, nos centramos en Dios. Amamos más a Dios. Crezco en una mayor comunión con Dios. Tengo una mayor experiencia de Dios porque veo a Dios actuando en la gente. Entonces yo crezco en fe. Y cuando Dios lo alabo por una situación difícil, yo por ejemplo en mi grupo de oración hubo una señora que cuando yo hice esta prédica sobre la alabanza, ella me dijo, voy a alabar porque mi marido se fue con una mujer, ¿ya? Entonces ella empezó a alabar a Dios porque el marido se fue con su, no sé si era amiga, no sé qué sería. Entonces empezó a alabar, gracias Señor, bendito sea Jesús, te alabo porque mi marido se fue con esta mujer, yo te alabo por esta mujer. Y la mujer lloraba, desesperaba, ya era un dolor, pero a la vez el Espíritu Santo la iba liberando porque estaba atada esa mujer por el resentimiento y por el dolor y por el rechazo. En otras palabras, fue reprobada. Entonces, después, ella me dice, yo sé que tengo que tener pena, pero ahora tengo tanta alegría, Jaime, tengo gozo. Tenía mucho gozo la mujer después que hizo la oración. Claro, porque se liberó de todo el rollo. Pero Dios empezó a actuar en la vida de esa mujer. Al poco tiempo se desapareció de la comunidad y yo la fui a ver. Entonces le dije, oye, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no vienes al grupo? Estoy cuidando a un niño, me dice. Ah, sí, dije, ¿quién tuvo de tus hijos nietos? No. ¿Y de quién dijo, a ver? De mi esposo. No, pues de la mujer. No, era de la mujer que estuvo. Y yo le estoy cuidando al niño y ellos trabajan. Yo dije, me dieron ganas de decirle esas palabras, me debía caer de cacho. Pero la vi con tanta convicción, y yo me acordé de esa oración de alabanza. Pasar tiempo, volvió a la comunidad, y después al tiempo se vuelve a desaparecer. Volví donde ella, yo pastoreo mi gente, mi grupo de oración, yo los visito. Entonces fui a su casa y dije, ¿por qué no vienes al grupo de oración? ¿Qué te pasa? Y me dice, es que estoy cuidando a un enfermo. ¿Quién está enfermo? Mi marido. Está con cáncer. La mujer se lo fue a tirar. Porque eso pasa. Cuando ya no te sirve, se lo vuelve a la mujer. Así que todas las que están separadas, prepárense, que se los van a ir a dejar. Se los van a ir a dejar. Entonces, estoy cortando aquí cabeza vaya. Bueno, viene y le está cuidando. Bueno, todo esto murió él, lo cuidó hasta el final. Y el niño que había criado, obviamente agradecidísimo. El niño se fue, la madre se lo llevó. Pero yo vi esto, hermano, yo vi un fruto de esta oración. El problema está cuando usted se centra en su problema y no invita a Dios a ser el Señor de ese problema. Ahí está el problema. Por eso nos enfermamos. Las emociones enferman a las personas, la psiquis se enferma, porque usted no sale de esa situación, del arroyo.
Está todo el día dándole vuelta, 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 lo mismo, vuelta, lo mismo. La clave, si usted quiere caminar en un camino de libertad, usted tiene la llave. Saque la llave. ¿Tiene llave? ¿Anda con la llave en este minuto? El que tiene la llave, sáquela. Y el que no tiene, hágala invisible. Mueva la manito. Muévame la manito. ¿Ya? Ya. Esta mesa no está mala. Para que nunca se olvide, la llave que abre el corazón de Dios se llama alabanza. La llave que abre el corazón de Dios se llama alabanza. Porque usted eligió a Dios en vez de elegirse usted. El problema es cuando nosotros nos elegimos. Ahí entra el problema. Que no me miró bien, que no me saludaron, que me rechazaron, que... Ahí entra el problema. Cuando usted se elige usted. Cuando usted se enrolla en sus problemas, en vez de elegir a Dios. Y un medio poderoso para abrir el corazón a Dios es la alabanza. Usted tiene esa llave. El problema es que usted, nadie le había predicado sobre esto. Y vivía como pobre siendo rico. Ese es el problema. Y eso es lo triste de nuestra iglesia, que nadie nos enseña esto. Porque tenemos medios y nadie nos enseña esto. Hoy usted está recibiendo la enseñanza para que la ponga en práctica, que cuando venga el momento difícil en su vida, alabe a Dios. Elija a Dios y no elija su problema. Elija a Dios. Muchos se sanan de las depresiones porque las depresiones te invitan a mirarte a ti mismo. Mire a Dios, alabe a Dios, glorifica a Dios, ensalce a Dios. Alaba por tu problema, alaba por esa situación familiar, alaba por tu hijo rebelde, alaba. Y vas a ver que tu alabanza va a conmover a Dios. Y Dios va a tocar a tu hijo que está en la droga, en el alcohol. Los va a tocar. Y si tu hijo todavía no se ha superado, es porque usted está centrada en su problema. Está mirando al hijo, no a Dios. Ahí está la clave, hermano. Y eso es el señorío de Dios. El señorío se vive cuando nosotros elegimos a Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar. Cuando lo invitamos a Dios a esas situaciones difíciles en la vida. Ahí viene Dios. Ahí viene a gobernar. Y ahí viene a tocar esa situación que usted no ha podido superar hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente hoy día? ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia decepcionada de la fe? Decepcionada de Dios. Porque nadie les ha enseñado cómo salir de esa situación. ¿Quiere abrir el corazón de Dios? Sí. A ver. Hagamos esto, como estamos en la comunidad, porque un día me preguntaron, porque cuando uno viene por primera vez a un grupo de estos tipos, ¿sí? Uno dice, ay, mira, ¿todo bien? Bueno, cuando ya empiezan a hablar, a mí no me gusta. Yo veo mucha gente que se para y se va. ¿Ya? Mira, todo bien. La enseñanza bien, el predicador estupendo, regio. Todo bien. Guapo. ¿Ah? Todo bien, hasta ahí todo bien. Pero cuando ya empiezan a orar y todo empiezan a murmurar, esa cuestión no me gusta. Eso tiene un sentido bíblico. Si no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros. Pablo y Silas estaban presos, dice. Estaban en un momento de aflicción, estaban encarcelados. Y un profesor de teología me dijo que, dice la palabra en Hechos 18, 16, dice que está en el último estrado. ¿Y sabes lo que está en el último estrado? El calabozo. Caía todo el guano, toda la orina de las cárceles anteriores, de todos los echados. Entonces, es decir, estaban en
fango. Ah, con un olor tan grato, este olor me habla. No, es horrible. Y dice que en vez de elegirse, en vez de quejarse, porque la queja ata a Dios, le ata las manos a Dios, la queja. Uno cuando se queja, comienza a ir atando las manos a Dios. Hay que hacer frío, hay que hacer calor, hay que esto, hay que esto otro, hay que terminar muy tarde, ya todo Dios, ya todo Dios, ya todo Dios. Entonces cuando alabamos le soltamos. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a alabar. Ahí dice la Biblia. Y los demás presos, ¿los es? ¿Qué pasó? ¿Los es? Estaban callados. Y la alabanza de estos dos hombres soltaron las cadenas y las cárceles de todos los presos. Es decir, cuando yo alabo en voz alta, estoy soltando tus cadenas, tus cárceles. Ya no es mi oración, es mi todo. ¿Ya? Entonces, yo quiero preguntar hoy día, elijan un motivo, ¿no? ¿Por qué van a alabar a Dios? A ver. Bueno y malo, por todo lo que le están pasando. A ver, ¿hay aquí alguien que tenga un hijo que está con problemas? A ver. Por atrás yo sí sé que hay alguien que tiene un hijo con problemas. A ver, ¿usted? ¿Qué tiene tu hijo? ¿Lo puede decir? ¿O no lo puede decir? Ya, ok. ¿Usted tiene un hijo con problemas? ¿Sí? ¿No? ¿Acá? ¿Acá? ¿Alguien tiene un hijo con problemas? ¿Puede decir cuál es el problema de tu hijo? Sí, es malhumorado. Ya. Esquizofrenia. Tu nieta. Depresión. A ver, ¿quién tiene problemas con los maridos? A ver, porque todas están viudas aquí. Si no viene el marido, porque están todas con rollo por el marido. ¿Ah? Alabar. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a alabar? Ahora ya, no vayamos. Por usted, ya, los que están aquí. Por ustedes, a ver, ¿quién está enferma? No, pero que algunas están re enfermas, es decir, no están enfermas. Están enfermas. Bueno. La rodilla. ¿Sabe por qué estaba preguntando? Porque a mí me gusta orar en forma específica. A mí no me gusta andar adivinando, porque no soy adivinador, no sé nada de ustedes. Y como en una oración comunitaria, mi oración ya no es una oración. Yo voy a orar por la tuya, por la mía, por la tuya. ¿Me entienden? Vamos a orar por todas las oraciones. ¿Ya? Entonces, cada uno va a hacer un ejercicio conmigo. ¿Ya? Y en esa oración de alabanza le va a colocar la situación. Por ejemplo, te alabo, Señor, por mi hijo. Si tu hijo está sumergido en algo, velo, visualízalo, libéralo, ¿me entiendes? En fe. ¿Ya? Adelántate al milagro. Cuando uno ora visualizando, porque la visualización, la imaginación, es una facultad psicológica. Los psiquiatras dicen que cuando uno visualiza una situación, es tan real como mirar por una ventana. Es decir, si esa facultad yo la llevo al Espíritu Santo, yo me adelanto a ver el milagro. Y por ejemplo, yo cuando oro por los enfermos, yo no miro al enfermo, yo lo visualizo sano. Porque eso me da a mí un indicio de que estoy alabando en fe y que así algún día lo voy a ver, porque mi oración no es una oración que se va al precipicio, se va al corazón de Dios. Es como adelantarme al milagro, decía el Padre Carlos Lunati. Cuando oramos en fe por una situación ya resuelta, es como que yo me estoy adelantando al milagro. Por ejemplo, tú te adelantas al milagro que tu rodilla no te va a doler. Adelántate, cuando tus mejores tiempos, corría y subía y bajaba. Adelántate al milagro, vete ya sano. ¿Ya? Entonces pónganse de pie. Dejen las carteras con las manos. Las manos abiertas significa que nos vamos a rendir a Dios. Nos vamos a rendir a Dios.
Entonces en esas manos que están abiertas, usted ponga esta noche esa situación. Un hijo, un problema, cesantía de trabajo, económico, un órgano enfermo, un miedo, una depresión, un estado angustioso. Póngalo todo eso en las manos de Jesús. Y como es una oración comunitaria, usted, si yo digo una palabra, tómela usted, ¿ya? Si escucha a los de atrás diciendo una alabanza, tómela hacia usted. Así se aprende a alabar a Dios, ¿ya? Así hemos aprendido todo a alabar a Dios, ¿ya? Vamos a hacerlo con el canto también. Que ponga su mano derecha sobre el hombro que está a tu derecha, póngala sin cargarse. Hoy día siento que hay que orar. No vamos a pedir, vamos a alabar, ¿ya? Muchos de nosotros hemos sido heridos por personas, hemos sido reprobados en la vida, hemos sido rechazados, nos pusieron apodos, nos hemos acomplejado. Una de las sanaciones del Señor que viene a sanar los complejos. Generalmente los complejos que tenemos son complejos de inferioridad. ¿Por qué? Porque hemos sido reprobados, hemos rechazado mucho en el vientre de nuestra mamá. Quizás muchos de nuestros papás querían un varón y la que estaba en el vientre era una mujer, o viceversa. Entonces veníamos heridos. Entonces hoy día somos el producto de nuestras heridas que hemos recibido en la primera infancia. Entonces, ¿cómo vamos a sanar eso? Frente a todo lo que nos han dicho y hemos escuchado con nuestros oídos, nuestra memoria auditiva quedó dañada. Entonces, hoy día, ¿cómo se va a sanar esa memoria auditiva? Alabando. Yo quiero invitarte a que alabes a la persona que estás tocando. No importa que no lo conozca. Alábalo, alaba a Dios por esta persona. Señor, te quiero alabar, Señor, en esta tarde, por este corazón, por este hermano, por esta persona que tú has puesto a mi lado. Yo te quiero alabar por su vida, te quiero alabar desde el vientre de su madre, Señor, por la concepción, por el día en que fue concebido. Yo te quiero alabar por su sexualidad, por todo su ser, Señor, por todos sus órganos. Hoy te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracia y te exalto, Señor, sobre la vida, sobre este corazón. Bendito seas, Señor. Bendito seas por lo que tú estás sanando, liberando, restaurando. Gracias, Señor, por traerlo esta noche aquí para que reciba esta sanidad, Señor. Bendito y alabado sea, porque tú eres grande, poderoso, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas por ese estómago que me estás mostrando, Señor. Gracias, Señor, porque tú me estás sanando y bendiciendo. Gracias, Señor, por este signo, Señor, de poder, por estos signos de amor que tú estás bendiciendo. Gracias, Señor. Ore por el que está a la izquierda ahora. Alabe por el que está a la izquierda. Yo te alabo, Señor, por mi hermano o mi hermana que tengo a la izquierda. Quizás aquí muchos de ustedes nunca habían alabado por las personas que están tocando y a lo mejor son familiares. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por esta persona que has puesto en mi vida, por esta persona que has puesto esta noche, Señor, en este lugar. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por su historia. Te alabo por el momento de su concepción, por los momentos de la etapa de su gestación. Bendito sea, Señor, porque quizás esta persona estuvo a punto de morir en el parto, pero hoy día está aquí, Señor. Quizás lo quisieron abortar, pero hoy día está aquí, Señor. Bendito y alabado sea, para que tú lo liberes, lo sanes y lo restaures. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás liberando su mente, sus pensamientos, Señor. Gracias, Señor, por el corazón que has puesto en esta persona. Gracias por los sentimientos, Señor. Gracias, Señor, por la voluntad, por las emociones, por todo su cuerpo físico y espiritual. Gracias, Señor, por el don de la fe. Gracias por traer a mi hermano, a mi hermana a este lugar, Señor, porque somos una sola familia, Señor, en un solo corazón, en un solo sentir y en un solo pensar. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea. Te alabamos y te doy gracias, Señor, por la obra, por lo que estás haciendo en tu corazón en esta noche, por lo que estás haciendo, liberando y restaurando, Señor. Bendito y alabado sea. Señor, gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu obra.
Hace un momento atrás el Señor me regalaba una palabra de conocimiento. Una persona que vino aquí hoy por primera vez, no ha venido ningún otro día, estaba orando, me mostraba el Señor que oraba por su padre o su madre. Y el Señor me hacía sentir en mi corazón que Dios estaba escuchando tu oración. Tú que has venido hoy día por primera vez, estabas orando por un familiar, papá, mamá, y Dios estaba escuchando tu oración. Así que gracias, Señor, por eso. Te doy esta noche, porque para ti no hay preferencia, Señor. Es como cuando Jesús envía en la parábola, el trabajador manda a su viña a trabajar, y al último que llegó le dio más cosas, y uno no entiende esas cosas de Dios. A veces los que llegan al último del seminario son los que agarran más cosas. ¿Te das cuenta? Y uno dice, yo que estuve toda la semana no me pasó nada. Y este vino hoy día y el Señor le escuchó al tiro su oración. Gracias, Señor, porque Dios es así. Gracias, Señor. Así que denle un abrazo al que está a la derecha y al que está a la izquierda, denle un abrazo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, toma asiento antes de irnos. Quisiera pedir algo. ¿Cómo estamos? ¿Les costó? ¿Les costó alabar? Es que cuando alabamos le damos un noqueado al yo, pues sí. ¿Ah? El yo el que más cuesta derribar, porque es el yo egoísta, el yo rebelde, el yo voluntarioso. Aquí se hacen las cosas como yo digo, como yo pienso, porque yo siempre lo he hecho así, ¿me entiendes? Entonces cuando comenzamos a alabar le damos un tremendo noqueado al yo, ¿ah? Así como el Martín Vargas de Martín, ¿ah? Le damos mucho yo. Quisiera pedir dos testimonios de lo que hemos recibido esta noche. ¿Qué experimentaron en su corazón? A ver, por supuesto, lo más. Un escalofrío. ¿Y te dejó tranquilo eso? ¿Tienes paz? Ya. Cuando había orado antes, ¿lo has sentido? Sí. Amén. ¿Qué más? ¿Qué otro signo puede ser calor? Bien. Una tranquilidad. ¿Ya? Claro, porque Dios tomó gobierno sobre tus miedos. Claro, si esto es así. Alabar a Dios, Dios tomó gobierno sobre sus miedos, sobre su debilidad, sobre su situación que él tiene. Si uno se siente fuerte, ¿ah? Porque ya no se centró en él, se centró en Dios. A ver, ¿qué más? ¿Cómo se sintieron los novios? No sé por qué es que los veo tan lindos ellos todos. No voy para acá, no voy a acercar un poquito. Este novio, ¿qué recibiste? La verdad es que es como un regocijo, como algo, como una inyección de energía. Es un poco, digamos, en realidad, pero algo que se Y alabaste por eso. justamente. Tú alabaste por tu papá. Por mi papá, muchas cosas de él, tengo muchas carencias con él. Sí, que cuando yo dije eso, yo quería ir a mi papá, pero no pude más. Tu alabanza, tu alabanza tocó a Dios. Gracias, Señor. Porque tu alabanza conmovió a Dios. Así que sigue alabando por tu papá, sigue alabando por tu mamá. Sigue siendo así, por tu papá.
vas a abrir el corazón a tu papá y a tu mamá. Pero va a ser lo que tú, en vez de criticarlos, buscarlos, vas a cambiar el sentido de la oración. Y vas a ver cambio. Dedícanos tiempo a la luz por tu mamá, por tu mamá. La novia. No, sí, se ve lindo. Yo voy a ir al matrimonio. Ya, ya. Es lo que hay, es lo que llevo. Es lo que llevo. No hay mucho en San Rosendo, pero bueno. No hay mucho por qué elegir en San Rosendo. Pero bueno. A ver, ¿quién más? A ver, hermana. Ay, yo no quería problemas aquí, pero... Cuando aquí en este encuentro, yo le dije, hijo, coloca a tu papá, le dije yo en la oración, porque, bueno, yo le había contado de este grupo y siempre le estoy conversando. Entonces yo le dije, coloca a tu padre en la oración para que él tenga cambios en su vida, se acerque a Dios, porque él cree mucho en Dios, pero quisiéramos que él se acercara más a Dios de otra forma. Entonces, alabado sea Dios, porque escuchó y de hecho él venía con muchas ganas, muchos deseos, porque llegó ahora a las 6:30, llegó al estreno y venía con muchas ganas de participar en él. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Les voy a dar una receta para aquellos que quieran que sus padres, su esposo, sus hijos lleguen a las cosas espirituales. Cambien el suite de oración, cámbienlo. Ya no pidan más, sino que alaben por el día en que Dios los va a llamar. Porque Dios es el que llama, hermano, no somos nosotros. Yo alabé por 2 años con mis papás. Y esto se lo debo a un sacerdote que se hospedó en mi casa en Valdivia, era como el hogar de Cristo, de los misioneros. Muchos llegaban a mi casa y este sacerdote me dijo, cambia tu oración, me dijo. Comienza a alabar a Dios por el día en que Dios los va a llamar. Y vas a crecer tú en fe, porque vas a alabar por algo que no ves. Y el proceso Dios lo va a acelerar. Porque la alabanza conmueve a Dios. Y cuando Dios se conmueve, se enternece, no se deja esperar. ¿Ya? Entonces yo hice 2 años con mi hermano, Camino Carismático. Alabamos por 2 años. Entonces yo quería que mi papá llegaran a los carismáticos. No llegaron a los carismáticos, llegaron donde los asmáticos. ¿Ya? Llegaron a encuentro matrimonial. ¿Ya? Bueno, dije yo, Señor, son tus cosas igual. Pero cuando yo me fui al seminario, pues yo estuve en el seminario, mis papás ahí se fueron al grupo carismático. ¿Saben por qué se fueron al grupo carismático? Porque echaban de menos, era tanto echarme de menos que ellos querían estar con la gente que yo estaba. Y me acuerdo cuando yo una vez volví, mis papás estaban participando, yo lo hacía, hermano, yo visualizaba a mi papá, yo visualizaba en fe a mi mamá, tocada por Dios, quebrantada por Dios. Y me acuerdo que un día estábamos orando en el grupo de oración y mi mamá se puso a llorar y fue tal cual como yo la
por su familia, por su hijo, por el día en que va a dejar el trago, la droga. Por ese día, Señor, te alabo. Por el día en que tú lo vas a soñar. Bendito seas. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Y van a ver que el Señor, ustedes van a crecer en fe. Porque Dios va a responder. Amén. Amén. En la otra receta, esta es para la gente que se quiere casar. ¿Hay solteras aquí? Pongan 10 cosas que quieren de ese hombre o de esa mujer que quieren ustedes. Es que el Espíritu Santo me sopló, por eso lo estoy diciendo. Pongan 10 cosas, 10 características de esa persona que ustedes quieren, porque algunos hermanos, Dios desea eso también para ustedes. Entonces usted, ya, por ejemplo, quiero un 1,80 m, rubio, ojos azules, tierno, amoroso, responsable, papá. Ya. En la mañana, en la noche, antes de acostarse, alabe a Dios por ese hombre o por esa mujer. ¿Y qué va a pasar? Dios comenzará a gestar ese hombre dentro de tu corazón. Porque lo que le pedimos a Dios lo gesta. Un niño, cuando se concibe, no nace enseguida. Pasan 9 meses. Lo mismo cuando pedimos algo a Dios y sobre todo cuando empezamos a alabar a Dios por esa situación, Dios gesta esa situación y va a llegar el momento que Dios va a dar y te va a decir, ese es el hombre, esa es la mujer. Y te lo va a tener listo, chiquito. Eso lo aprendí en un testimonio real. Hay un libro que se llama La Cuarta Dimensión. Y en ese libro habla sobre la experiencia de una chica que quería casarse. Y ella le pidió al Señor un músico rubio, alto, ojos azules. Le pidió 10 cosas. Y al año, cuando volvió la persona que le dijo que tenía que hacer esto, ella estaba casada con un rubio, alto, ojos azules. Y le había pedido, dijo que quería que sea músico. Y era músico. Había llegado a la iglesia a dirigir el ministerio de música. Bueno, yo me fui de vacaciones con una amiga, porque eso es de un libro. Entonces yo me voy de vacaciones a Pucón con unas amigas y yo andaba con este libro. Y una de mis amigas se devoró el libro. Y en esa vacación en Pucón, ella comenzó a gestar a su esposo. Ella ya tenía 40 y no sé cuántos años. Y todo el mundo le decía a ella, a ti te dejó el tren. Se sentía muy mal porque ella decía, yo quiero casarme y quiero ser mamá. Y ella comenzó a gestar a ese hombre, colocó los 10 puntos y se casó y hoy día acaba de tener su hijo. Porque ya tiene edad avanzada y el niño salió sanito. Entonces, porque uno puede decir, lo del libro, fantástico. Pero yo lo viví en carne propia con una amiga, que es Carolina. Así que todo es posible para aquel que cree. Bueno, mañana es nuestro último día. Mañana tenemos la efusión del Espíritu. Mañana vengan con un corazón dispuesto, dócil a Dios. Nos va a acompañar el Padre mañana. Y todos los que han comprado la medallita de San Benito, el Padre la va a exorcizar, porque es un rito especial. Ustedes saben que la medalla de San Benito tiene un exorcismo, ¿ya? Pero la medalla él la va a exorcizar, porque esa medalla es para exorcismo, ¿ya? Entonces, para que la traigan mañana, por los que han comprado en estos días, ¿ya? Para que las traigan o traigan todos los objetos de piedad que tengan en su casa, para que el Padre las pueda bendecir. ¿Les parece? Bueno, ahí está la ofrenda. Hoy día no voy a hacer ofrenda, oración de ofrenda, pero mañana los que no han dado algo en la ofrenda, mañana ofrendan algo a Dios, ¿ya? Algo le tenemos que dar al Señor, ¿ya? Y les tengo una sorpresa, se las voy a decir hoy día nomás. Desde el 27 de agosto al viernes 31 de agosto estaré predicando este mismo seminario en San Rosendo. Y el 1 de septiembre
con el Padre vamos a hacer una misa de sanación. Amén. El San Rosano. Así que para que vayan guardando la fecha. Padre, ¿tú querías hacer eso ahora? ¿Tú querías hacer esa bendición? ¿Así o aquí? No, no, eso no. No, la cosa que trajeron. Ahora la trajeron. Mañana, claro, el siguiente para agua bendita si quieren traer también. Del 27 de agosto al 31 de agosto será el seminario y el 1 de septiembre será la misa de sanación en San Rosendo. Ahora yo no me puedo quedar para el sábado porque tengo una evangelización en nacimiento, pero para esa vez ya ahí guardé la fecha. ¿Ya? Bien, nos ponemos de pie, Padre, venga a darnos la bendición. ¿Dónde está? Hoy día, miren, aquí hay unos papelitos, nos pidieron esto, nos pidieron, aquí hay una hermana que está trabajando con unas personas de riesgo, ¿cierto? Personas que están con algunas necesidades de alimentos, ¿ya? Entonces nos pidió que si le podíamos ayudar. Entonces yo le dije que ningún problema, pero que escribiera los papelitos que alimento, porque si no, mañana llega pura sal. Entonces, en mi grupo de oración lo hacemos así. Nosotros tenemos en mi grupo de oración en mi ciudad una ayuda fraterna. Entonces, el ministerio que trabaja en ayuda fraterna lleva papelitos. En el momento que la gente va a ofrendar, todos nos llevamos un papelito. Entonces traemos el alimento la otra semana. Pero este alimento lo tienen que traer mañana, no la otra semana. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice 1 kilo de harina. ¿Ya? Entonces, cada uno, los que puedan, se llevan un papelito y mañana lo traen y juntamos eso y lo damos también como ofrenda al Señor. ¿Les parece? Bien. Sí, Bien, te faltó decir algo, Jaime. qué bueno, Padre. Que tú no vienes solo, viene esa semana con Luis. Claro, sí. Están los dos invitados a ese seminario de vida en el Espíritu. Así que las canciones van a ser muy similares y vamos a estar contentos porque ya nos conocemos, ¿cierto? No, y Así que siempre cambia. Ojo, los seminarios nunca son iguales. no me refiero al seminario, me refiero a la gente que nos va a acompañar. Eso. Eso pasa por enojarse. Bien, entonces, ¿algunos andan con sus medallitas o no? Ya, esos que las trajeron, después las bendecimos al fondo, ¿ya? Y lo otro lo hacemos mañana. La medallita, digo, del Padre, de San Benito. Bien. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.